Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo a todos. Me presento, yo soy la doctora Vanessa Concepción Mendoza Luciano, soy licenciada en fisioterapia. Les hablo desde Campeche, mucho gusto. Actualmente ya cursé la maestría en desarrollo de la motricidad y terminé el doctorado en investigación para la educación. En este, en este curso de la vida también ya tengo 12 años trabajando de manera clínica y 3 años y medio como docente. Hoy les quiero compartir algo que verdaderamente pues les va a dar mucha curiosidad, inquietud y también para ver cómo estamos actualmente, cómo está la situación, porque recuerden que también uno de los pilares de la investigación es entender cuáles son nuestras necesidades actuales. Y una de ellas son los trastornos musculoesqueléticos. Para mi profesión, que es la fisioterapia, ver sobre lesiones, sobre situaciones articulares, degenerativas, pues es el pilar y es algo que día a día pide a gritos algo, ¿no? Una complementación. Entonces, bueno. Vamos a hablar sobre el impacto de los nutracéuticos. Digo, tenemos esta empresa que es Vital Health, que es de verdad me ha dejado anodadada con toda la infraestructura que tiene, su modelo de negocio y sobre todo sus productos. Tiene una gran variedad y que juntos, si se saben dosificar, pues van a influir en una mejora rápida y sobre todo que son productos naturales, ¿no? Y bueno. ¿Cómo estamos en la actualidad? Fíjense, aproximadamente 710 millones de personas en todo el mundo tienen problemas de trastornos musculoesqueléticos. O sea, que levante la mano quien diga que no le ha dolido en algún momento, algún día, o que se ha levantado con dolor, ¿no? Entonces, digo, es inevitable, hasta yo, ¿no? El pico de edad de 20 años es, es el punto en el que el ser humano alcanza su regeneración, su alcance, tanto muscular como cognitivo, como su madurez. Termina la fase de osificación, o sea, ya no van a crecer más las personas y de manera orgánica también llegan a su punto máximo. Entonces, después de los 20 años, fíjense, al año siguiente, puede ser a los 5 años, a los 10, depende la vida que uno tenga. Vienen los factores ambientales, contaminación, el sedentarismo, la mala alimentación. Todo esto merma y va generando disfunciones. Aquí la pregunta es, ¿qué tan rápido puede ser esta situación? ¿No? ¿Qué consumimos día a día? Parte de lo que tiene esta empresa es visualizar que la alimentación que teníamos hace 50 años no es la misma que es la actual. Lo que consumimos no aporta el nivel energético o la suplementación nutricional necesaria para todos nuestros día a día, ¿no? Entonces, bueno. Y uno de los trastornos que son los más comunes es el dolor lumbar. Es este trastorno tan frecuente que afecta a 568 millones de personas, ¿no? Es en mi consultorio, es uno de los padecimientos más comunes y hasta cierto punto se considera normal porque los músculos tienen como si fuera un carro, un kilometraje. Entonces llega un punto en el que el kilometraje es tanto que hay que generar, ¿no? Un balanceo, un mantenimiento, ¿no? Y el cuerpo empieza a dar señales, y estas señales que son a veces normalizadas. Muchas personas normalizan el dolor, normalizan la incapacidad y la limitación. Y eso es algo que no podemos dejar que pase, ¿no? Y es ahí cuando se esquematiza que a nivel mundial esto es una situación y que la discapacidad está presente en más de 160 países.
No importa que sean potencias mundiales, no importa el nivel socioeconómico, hay discapacidad. Y la discapacidad puede ser de diferentes ámbitos. No nada más se nace con alguna afectación cognitiva, visual, motora, no. También la podemos adquirir. Y una de las problemáticas es, ¿no? El sedentarismo, la mala alimentación, el tabaquismo, el exceso. Los excesos siempre van a derivar problemas, ¿no? Desgastes, que las células vayan muriendo tempranamente. Y es que de manera física se nota en el cutis, se nota en el tono de piel, ¿no? Vemos el engrosamiento a veces, es una característica de algo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno. Pero en sí, los trastornos musculoesqueléticos, ¿cuántos son? La realidad es que comprenden más de 150 tipos de trastornos que van a afectar al sistema. O sea, un montón y siguen apareciendo. Se sigue clasificando y subclasificando todas las patologías referentes al sistema muscular o musculoesquelético, que ya abarca las articulaciones. Y qué interesante, porque son desde trastornos repentinos que pueden durar poco tiempo, es decir, a lo mejor amanecí con dolor y en la noche ya no tengo nada. Hay personas que en la tarde un mal movimiento y fíjate que hice tal movimiento y apareció el dolor, ¿no? Entonces, son repentinos, pero es la gota que derrama el vaso. ¿Cómo estaban los músculos antes? ¿Se prepararon para ese tipo de lesiones? ¿Prevenimos algo? ¿No? La mayoría de los casos no. Entonces, otras situaciones que son adquiridas son situaciones que esas sí no podemos prevenir, ¿no? Los accidentes. Y la realidad es que los accidentes están a la alza. En el día, cada ciudad, cada país debe de tener estadísticas desbordantes de los traumatismos ya sea a nivel urbánico, ¿no? A nivel en casa, etcétera. Entonces, vienen las fracturas, los esguinces, las distensiones son a nivel muscular, son todas aquellas lesiones de desgarres que pueden comprender un primero, un segundo o un tercer grado que es ruptura total, ¿no? Y luego vienen las enfermedades crónicas. Estas son todavía más difíciles, porque cuando ya entra el sistema inmunológico a atacar nuestro propio cuerpo y de acuerdo a eso, a la zona donde se dé ese evento, pues es el tipo de afectación o el nombre que va a recibir, ¿no? Tenemos la artritis reumatoide, el lupus, ¿no? Enfermedades neurológicas ya más evidentes, el ELA, o sea, parte de la esclerosis múltiple. Entonces, todas estas en general, desde un esguince por un que se me dobló el tobillo en las escaleras o jugando fútbol o haciendo deporte, todas a enfermedades neurológicas o articulares, todas me van a causar una limitación, una incapacidad que se puede volver permanente si no se hace algo, ¿no? Y bueno, ¿cuál es lo característico de todas estas patologías? Que van a cursar con un dolor. El dolor es una ciencia también, es una especialidad en mi rama de fisioterapia, la rama de medicina y en psicología, o sea, es evidente que todo está apostando también por el dolor. ¿Cómo manejas esas sensaciones subjetivas? ¿Cómo las inhibes? ¿Cómo trabajas esa parte? ¿No? Luego entran los factores emocionales que duplican el dolor. Yo puedo tener un dolor por un esguince, pero el estrés, mi situación actual, me perturban, esa ansiedad me puede aumentar todavía más ese umbral de dolor, ¿no? Entonces, digo, ¿esto en qué va a radicar? En que me va a limitar la movilidad, me va a hacer evidente mi destreza de mi día a día.
¿no? Me duele, no me puedo colocar bien la ropa, no me puedo colocar bien un zapato, no puedo realizar mis actividades de la vida diaria en el caso de que sean afectaciones más complicadas, ¿no? No puedo cocinar o no puedo mi alimentación independiente, ¿no? Entonces, todo esto va a reducir esta capacidad que vamos a tener, ¿no? Qué tan interesante es. Y aquí llevan dos cosas, porque es el dolor y los trastornos musculoesqueléticos. Y bueno, ¿cuál sería la definición más así prudente para todo este compendio de situaciones? Bueno, porque ¿qué son? Comprenden diversas afectaciones o afecciones que van a afectar huesos, articulaciones, músculos y tejido conectivo. Y por ende, por efecto secundario, van a causar ese dolor y esa pérdida de la función, según la estructura, una estructura, un codo, una muñeca, o el segmento, ¿no? Todo el brazo, toda la pierna, y por ende dejamos de caminar, realizar actividades más complejas. Y bueno, revisando en artículos científicos, complementando qué están diciendo por ahí, qué está pasando, ¿no? Vemos que la Administración del Seguro Social, este organismo, va a definir también como afecciones que pueden resultar de procesos patológicos hereditarios. Y aquí entra otra situación. Ya en la actualidad somos una ramificación, somos de generaciones anteriores, obviamente, ¿no? Vemos que a lo mejor a una abuelita, a un tío le pasó lo que a ti te está pasando en este momento, ¿no? Una afección como una artritis, una situación, hasta las lumbalgias, ¿no? Entonces, como fisioterapeutas, vemos o tenemos que ver la complejidad de eso, ¿no? ¿Por qué una? Porque la realidad es que la lumbalgia es algo básico y es algo rápido cuando se trata de manera bien. Entonces, ¿cómo es que le puede dar a mis papás o les dio a mi abuelita, ¿no? Y ahí es donde entra la biomecánica. ¿Cómo es el cuerpo de ellos, que al final soy parte de, ¿no? Tengo la misma forma de la cadera, tengo la misma forma, la angulación, ¿no? Pero en este caso yo tengo la información, en este caso tengo los hábitos y tengo a favor la tecnología, en este caso la nutrición, para hacer ese cambio evidente y cambiar factores hereditarios, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, a veces hasta deformaciones articulares son características de generaciones anteriores, ¿no? Ay, ese era nosotros le decimos a lux valgus, a un juanete, ¿no? Del paciente, no, pues saqué lo mismo que mi abuelita, ¿no? Entonces, se pueden hacer modificaciones para evitar que se acentúen esas deformaciones articulares. Y bueno, me pareció muy interesante esta definición porque se vuelve más compleja. También nos habla que pueden entrar los procesos infecciosos, inflamatorios o degenerativos. Una de las constantes se ha visto, y esto es real, en los estudios científicos avalados, en este libro de reumatología en España, han visto cómo el intestino funge como un factor inicial de los procesos artríticos, ¿sí? Cuando hay una microbiota inestable, las bacterias viajan a otros segmentos donde no deberían, porque se sale de control, es un cultivo, nuestro intestino es un cultivo perfecto para la creación de bacterias, pero deben de ser bacterias buenas. Cuando este aumento se sale de control y son bacterias negativas, malas, viajan por todo el torrente y se pueden alojar en ciertas zonas articulares e iniciar procesos inflamatorios inmunológicos como es la artritis, ¿no? Entonces, si yo tengo una microbiota estable, las probabilidades de mi genética, en el caso de que así sea, no se active a temprana edad. Voy aplazando lo mejor que se pueda, porque sí es cierto, ya está en el código genético, pero la alimentación,
Una buena alimentación, una buena estabilidad de la microbiota puede alejarnos a que se active a temprana edad y que la incapacidad y la limitación sea aparente, ¿no? Entonces, son cambios que están en nuestras manos, son decisiones fundamentales. Entran también enfermedades neoplásicas, vasculares, tóxicas, metabólicas. Aquí ya estamos hablando de algo súper complejo. La toxicidad puede ser, y digo, hay elementos que estamos administrando en nuestro cuerpo. Hay shampoos que tienen altas concentraciones de plomo, ¿no? Vemos también en los sartenes que están recubiertos con teflón, ¿no? Lo tóxico que puede ser para nuestro cuerpo. Y esto van a generar disfunciones internas, que se active nuestro sistema inmunológico y que sea ineficaz. Y al ser ineficaz, genera procesos de dolor. Y estos procesos de dolor pensando que fueron por una lesión, ¿no? Entonces, esto se suma. Al mismo momento que me puede generar una lesión, un traumatismo, al mismo tiempo la genética, al mismo tiempo la alimentación, la vida que estoy llevando, la contaminación, esto va generando cambios y hace que el efecto de recuperación sea más lento. Por eso algunas personas en procesos inflamatorios tardan más que otras, ¿no? Y luego si le agregamos a la parte vascular, que muchas personas ya presentan a temprana edad varices, ¿no? Entonces, las varices van a permear en el sistema oxigenativo celular. Va a haber un daño pronto, una muerte pronta de las células. Entonces, todo va de la mano. Si sabemos identificar qué tenemos, cómo nos sentimos, ¿no? Y tratar el cambio desde lo mínimo. Y bueno, de manera así para que puedan ver a través de lo que yo veo día a día, ¿no? ¿Cuál es la fisiopatología de las lesiones musculares? Esto es un resumen y no estamos entrando en articulación y no estamos entrando en otras situaciones, pero para que vean, esto es lo normal que debe de suceder en un proceso inflamatorio muscular, ¿sí? De manera general tarda un mes el cuerpo en repararse, un mes. Y en ese mes, solo el cuerpo nos pide ciertas cosas, una buena alimentación, un buen seguimiento de tratamiento y puede ser hasta de rehabilitación, como en mi caso, ¿no? Oxigenar correctamente, cumplir ciertas cosas. Pero ¿qué hacemos a veces en ese mes, no? Como primer punto es del día 1 al día 7 hay un proceso inflamatorio. Algo sucedió, fue traumático, fue una ruptura, en este caso me centro a nivel muscular, una pequeña ruptura parcial, ¿no? En esto el sistema inmunológico se activa, ¿sí? Y en esa activación entran las células características, porque hay un montón. Están los neutrófilos, macrófagos, linfocitos. Entran para estimular, entran para que el cuerpo en ese efecto, en ese proceso, genere otras sustancias. Esas sustancias son moléculas de aminoácidos, proteínas, para ir estimulando a la regeneración del tejido. Pero antes de esta regeneración, pasamos a la fase de reparación. En esta fase de reparación vienen las células satélite a fusionarse con células dañadas. Las células satélite son las células madre de los músculos. Estas células que tienen como la memoria de cómo era el músculo antes de lesionarse, ¿sí? Entonces, como tienen esta memoria, dan la guía de cómo segmentar correctamente las fibras. Se segmentan las fibras, se van haciendo capas y capas. Es un proceso de fibrosis normal, ¿sí? Porque vamos hacia la fase del remodelado. En esta fase, ya las fibras se deben de estar regenerando, ¿sí? El recubrimiento de las células musculares tienen una matriz extracelular con una memoria ya activada, generando que las interleucinas se dejen de inhibir y al dejarse de inhibir, ya empiecen a absorber
enzimas, proteínas, aminoácidos, para que verdaderamente estén uniformes. Pero a veces este proceso se ve obstaculizado, porque si en el cuerpo hay un proceso inflamatorio anterior, no sé, a lo mejor un hígado inflamado, un riñón inflamado, si la persona en ese mes fuma, cambia los tiempos. Si tardaba de 1 a 7 días, va a tardar 2 semanas la primera fase. Y la segunda fase puede también tardar el doble, ¿no? Y entonces nos vamos a 2, 3 meses, ¿no? Entonces, aquí tenemos que ver qué podemos hacer de una manera tan fácil, tan práctica, para estimular a que estos procesos inflamatorios no duren tanto. Y bueno, como característica también normal, nuestro cuerpo está hecho de 40%, el peso total es de músculos, el 40%, ¿sí? Este 40%, imagínense, lo demás son el peso de los órganos, el peso de los músculos, ¿sí? Entonces, si yo no tengo músculo o no tengo ese 40% representativo, ¿qué tengo para responder, para mover, para generar el movimiento? ¿Qué tengo para responder a un evento, un accidente, una caída? Claro, hay de caídas a caídas, hay personas que reaccionan y hay personas que no. Entonces, una caída se complica por no tener una buena reacción al accidente, ¿no? Hasta se va la cara, ¿no? Vemos politraumatismos, a lo que llamamos, ¿no? En lugar de que se vaya un esguince, se va el traumatismo del efecto del golpe en la cara, en un brazo, etcétera, ¿no? Y volvemos a complicar todavía más. Y bueno, el factor o el papel que tiene la nutrición en la recuperación, ¿cuál es? ¿No? Hay dos puntos importantes y que son los que quiero esquematizar, ¿no? Que es la optimización de la regeneración tisular. La nutrición optimiza, y no lo digo yo, ¿no? Aquí vemos que está obtenido también de un artículo de Duan et al. Del 2015 y otro artículo en 2011. Ambos artículos nos hablan de cómo la optimización puede ser mediada por los nutracéuticos. Van a regenerar tejidos y disminuir sobre todo la atrofia muscular. Y como segundo punto, la modulación genómica. Les hablaba que a nivel celular, y es que es tanto lo impactante que tiene una buena nutrición a nivel celular, que en su ADN, en su genoma, puede activar una nueva expresión. Y esas nuevas expresiones, ¿quién las puede llegar a determinar? Las leucinas, que son aminoácidos. Estos aminoácidos activan una vía de síntesis proteica, ¿sí? Y uno de nuestros productos por excelencia, como es el Vital Pro, estimula, es un estimulador de la leucina. También el B-Energy es un estimulador de las leucinas, un aminoácido activador de proteínas, ¿no? Entonces, es tanto el impacto que tiene a nivel genoma que queda ahí esa característica de regeneración pronta, porque el músculo tiene que tener memoria y la tenemos que generar una memoria buena, una memoria que verdaderamente se active y no que se desactive en estos casos, ¿no? Y bueno, estos son artículos que les comparto, cómo el caldo de huesos se ha visto, ¿no? Muchas personas me dicen, oye, fíjate que le estoy dando caldo de huesos a mi familiar, es bueno, definitivamente, tiene todos estos activos para nivel cartílago y estimula. El problema está de que hacer caldo de huesos cada determinado tiempo aumenta los niveles lipídicos. Entonces, yo ayudo al cartílago, pero estoy afectando a nivel lipídico. Si tiene problemas de triglicéridos, colesterol, entonces ya no estoy ayudando a la persona.
Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Qué características tienen las personas actuales? La gran mayoría tiene ese pesar, ese problema en el hígado de altas concentraciones de triglicéridos, colesterol bueno, colesterol malo. Entonces, todo esto afecta, ¿no? Entonces, tenemos una buena estrategia de que, bueno, si el caldo de huesos está sintetizado y obtienen lo mejor y está en un producto, bueno, pues iría más por la otra fase, ¿no? Que sea absorbible, que tenga una buena biodisponibilidad en el cuerpo y que verdaderamente se ejecute y sea propiciable para las funciones que son del cartílago, ¿no? Y tenemos otro en cómo en un experimento con ratas en defectos del tendón de Aquiles estimulan la generación de las células de los tenocitos. Los tenocitos pues son del tendón, estimulan a la producción del colágeno para la regeneración. Otro de los artículos, como los suplementos, diferentes tipos de suplementos en la dieta, van a combatir ciertos problemas en la recuperación de los deportistas, ¿no? Y esto está padre porque es una revisión sistemática. Me parece que juntan más de 200 artículos encaminados, que todavía se los voy a compartir más adelante, en específico qué, cómo ayuda, ¿no? Y a nivel celular, cómo impacta. Y pues también las nuevas guías de suplementación actual en salud y deporte tienen una evidencia fuerte. O sea, ya se está incorporando tanto la dieta nutrimental básica a la suplementación, que en este caso son los nutracéuticos. Y bueno, en específico, ¿cómo vemos en las lesiones deportivas? ¿Cómo pueden influir este tipo de nutrición celular? ¿No? Pero para que tengamos un camino, un abordaje, vemos otra población. Sabemos que hay 1.710 millones de personas con lesiones de trastornos musculoesqueléticos. Bueno, ¿cuántos tenemos en deporte? Que el deporte es lo que está ahorita en tendencia y qué bueno que sea tendencia. Ya mucha gente se está sumando a hacer alguna actividad física, que no es lo mismo que deporte. Y en cuestión del deporte tenemos que entre 3 y 5 millones de lesiones deportivas reportadas cada año. Tenemos una población muy grande a quien llegar y hacerle ver lo importante que es la nutrición celular. Es evidente que las lesiones van a generar costos físicos, emocionales, económicos, claro, ¿no? El uso de las órtesis en personas de alto nivel competitivo son las más caras. Oscilan entre 5, 10 mil a 15 mil pesos. Y a veces solo lo utilizan un mes, ¿no? Imagínense los costos, ¿no? Multiplicado por todos los deportistas de su región. Aparte, ¿no? Los costos, que qué bueno que vayan a terapia, ¿no? Me conviene, pero los costos en número de sesiones se pueden alargar muchísimo, muchísimo. Entonces, nos podemos ir de 2, 3 hasta 6 meses, ¿no? Algunos necesitan hasta cirugía y las cirugías pues también son un costo. Emocionales por la incapacidad. Hay un deportista que tú le quitas el movimiento, se frustra. Viene la frustración más grande y sobre todo cercano a eventos, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante es? Y bueno, toda lesión prolongada trae consigo periodos de reposo que van a generar pérdida y de lo más importante, la masa muscular, la función y la fuerza. A mayor tiempo, si tenemos más de un mes en reposo, estamos dañando profundamente a ese deportista que se estuvo preparando arduamente para salir a competencia, ¿no? Imagínense en una persona. De hecho, en un hospital, desde la primera semana de hospitalización, se puede perder masa muscular hasta de un 10% solo por estar en cama
el daño es evidente y puede ser irreversible si no se hace algo. Entonces, ¿cómo se vuelve tan inquieto esta situación? ¿No? Y bueno, les presento un cuadro donde ya están esquematizadas de varios artículos científicos, una revisión sistemática. Del lado izquierdo están todos los mediadores normales que se activan de la primera, ya lo vimos en la fisiopatología muscular, en la primera semana del día 1 al 7 y después del 7 al 9, más o menos en las primeras 2 semanas, se van a activar su función normal de las interleucinas. Tenemos la interleucina 1, delta, beta, en específico la delta y la 6 son ambas estimulan a la producción inflamatoria histamínica del sistema inmunológico para que se dé el proceso inflamatorio normal, ¿no? Ellos, su función que está del lado del medio, generan esta respuesta, en específico en zona muscular, ¿sí? Pero del lado derecho vemos cómo nos pueden ayudar los nutracéuticos. Ay, perdón. Ya me cambié mucho. Del lado derecho son los nutracéuticos, cómo pueden generar cambios. Nos habla del suero de leche, del cúrcuma, los omegas, los antioxidantes, ¿sí? Cómo pueden influir en inhibir que se expanda más el tiempo de proceso inflamatorio. Y sobre todo en deportistas como pádel, que están más abajo, los deportistas del pádel, como el omega 3 como los antioxidantes, ayudan en el ejercicio intenso. ¿Cómo van a ayudar a proteger a las células musculares a que no pierdan sus cadenas lipídicas normales, sus cadenas proteicas normales, estabilizan a nivel molecular los antioxidantes? Buenísimo. Entonces, es un músculo que no va a perder la memoria de la función que realizaba, ¿no? Entonces, qué tan interesante es. Y bueno, otros artículos científicos nos dice del suero de leche, que está en el Vital Pro, por cierto, mostró un buen proceso de callo óseo en área y volumen en el grupo de una fractura de tibia en un experimento en ratones. Y es algo que también se hace el hincapié en los adultos mayores. Si hay masa muscular, hay un paquete muscular que va a hidratar, va a lubricar, va a estimular a que la estructura ósea tenga la consolidación, la mineralización satisfactoria para que ésta no caiga o tenga predisposición a la osteoporosis. A menor masa muscular se desprotege el hueso y esto puede generar repercusiones más adelante como fracturas, ¿no? Procesos dolorosos porque también empieza a doler la pérdida del músculo, se hace evidente. Entonces, la proteína de leche viene a ayudar en específico al músculo para que por efecto secundario ayude el hueso. En artroplastias de rodilla, un grupo placebo en el que se hizo este experimento, en una gran atrofia del músculo cuádriceps, después de una cirugía, hicieron dos grupos, uno con grupo suplementado y el otro no. Y se evidenciaron efectos positivos a las 6 semanas del seguimiento. El equipo control que tuvo esta suplementación en específico tuvo mejorías, ¿sí? Tanto en dolor, movimiento, pero lo más importante, evitar la atrofia total de un músculo que nos mueve, que nos impulsa a caminar. En adultos mayores, una revisión sistemática concluyó que el aporte de proteínas más ejercicio es más efectivo para evitar la pérdida de masa muscular, ¿sí? Y se evita la sarcopenia. La sarcopenia es característico en adultos mayores, pero también en pacientes con cáncer o en enfermedades como insuficiencia renal, etcétera. Son complejidades.
en las que se deja de absorber los nutrientes como son las proteínas, ¿sí? Y esta pérdida va haciendo que el músculo pierda su consistencia y su tamaño. Es más, hasta el sedentarismo puede generar una sarcopenia a 10, 15, 20 años, depende de la alimentación. ¿Sí? Vemos en la imagen del lado derecho que cómo el tejido adiposo puede incrementar de tamaño y el músculo reducirse por falta de estímulo y falta también de complejo nutricional. Y esto repercute en el problema de caídas, dolores articulares, etcétera, ¿no? Entonces, vean qué tan importante puede ser. Y bueno, ¿cómo nos ayudan los antioxidantes en el músculo? Ya hablaba un poquito anteriormente. Características son 4. Van a neutralizar, proteger, facilitar y reducir, ¿no? ¿Qué van a neutralizar? Los radicales libres. Entran como en una función en la que molecularmente repelen, pero también mejoran ese intercambio. Van a intercambiar y van a prestar, más bien, en este caso, moléculas de aminoácidos para reponer las deficiencias. Reponen y la célula se mejora, se funciona mejor, se evita que las cadenas se rompan y al evitar que las cadenas se rompan, pues contiene mejor sus cadenas proteicas, enzimáticas, lipídicas, etcétera, ¿no? Y por ende, por efecto secundario, protegen la estructura celular. Y esto también a nivel deportivo va a facilitar la recuperación y reducir los procesos inflamatorios, ¿no? Y esto es solamente los antioxidantes, como el omega 3. La astaxantina, que también es 7000 veces más potente que la vitamina C, 1000 veces más potente, ¿no? Que la vitamina E, 700 veces más potente que el Q10. La astaxantina está en el top 5 de los antioxidantes más importantes que hay, ¿no? Entonces, imagínense, y es algo que tenemos para dar en la empresa. También podemos ver cómo van a combatir la osteoartritis los nutracéuticos. En un estudio de Negrete Corona en Calada Díaz en 2023, demostró que el consumo diario de colágeno tipo 2, omega 3 y astaxantina, que es el antioxidante más frecuente ahorita, que está en el top, ayudan a incrementar la movilidad, disminuyen el dolor, la inflamación de rodilla hasta en 3 meses y reduce el consumo de los aires. Tenemos una alta de consumo de paracetamol en México, de ibuprofeno. Entonces, tener una opción más natural, más efectiva, de una biodisponibilidad mayor, bueno, pues yo optaría por esa. Otro artículo nos menciona el cúrcuma, el poderosísimo cúrcuma, que tiene también efectos desinflamatorios totales, ¿no? Tanto orgánico, pero en este punto articular, muscular. En una revisión sistemática en pacientes con artritis, disminuyó dolor y síntomas con inflamación, con resultados similares al uso del ibuprofeno y al diclofenaco sódico. Similares, ¿no? Y si hablamos, ¿cuál voy a escoger? El cúrcuma, definitivamente. El ibuprofeno y el diclofenaco, que son AINES, pero generan procesos inflamatorios a largo espectro en el hígado, ¿no? Ahorita tenemos afectaciones a mayor. Imagínense 10 años tomando de vez en cuando ibuprofeno, de vez en cuando diclofenaco, ¿no? Por eso vemos lesiones en el riñón a largo plazo. Otro es pacientes con osteoartritis, inhibiendo la expresión génica de la ciclooxigenasa, inhiben la producción de óxido nítrico a diferencia de los analgésicos antiinflamatorios, los AINES pueden ser ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etcétera, ¿sí? O sea, ¿qué tan efectivo puede ser la curcumina?
ya en específico, porque ese es como que el incipiente activo, la curcumina, ¿no? Súper interesante. Y bueno, ya para ir terminando, pues de manera general, ¿cuáles serían las estrategias? Ya se habló de todo lo que hace, ¿no? Ya sonaron algunas palabras, pero en específico para la recuperación muscular, pues debemos de planificar, ¿no? Siempre que vayamos a recomendar algo, debemos de pensar de la fase que les decía, la primera fase que es el proceso inflamatorio, ¿no? Como primera fase también sería bueno la microbiota, tener una buena estabilidad y la estabilidad la conseguimos limpiando. Tenemos un té detox que es té de manzanilla, jengibre, hoja de malva, muy bueno, que limpia sutilmente toda la microbiota, eliminando todos los residuos que tengamos para preparar las paredes del intestino y la buena absorción de lo que vayamos a implementar, ¿no? En esta implementación, ya una vez que vemos la fase, a lo mejor podemos esperar 3 días, a lo mejor, y empezar con el cúrcuma. Podemos combinarlo con el colágeno. Tenemos colágeno 1, 2 y 3. Súper bien. El caldo de hueso, que tiene hasta xantina y el omega 3, ¿no? Y si la persona no se puede mover, vamos a darle proteína. La proteína de suero de leche ya vimos que tiene gran alcance a nivel muscular, ¿no? Entonces podemos implementarlo también. Está el Vital Pro, que contiene todos sus elementos para que la persona no pierda masa muscular tan rápidamente. ¿Y qué tan importante es si vamos a realizar esto y hacer una actividad física tranquila? Va a ser el complemento idóneo, ¿sí? La vitamina D, que estimula los receptores de la célula satélite muscular, que es crucial para la regeneración. Entonces, bueno, todos estos de manera general van a modular la respuesta inmune en este caso, de una lesión muscular, articular también puede ser. Pueden llegar hasta estimular la regeneración tisular de mejor calidad en un menor tiempo posible. Y bueno, pues muchas gracias. Digo, fue algo muy sintetizado, algo sin tratar de aburrir a lo mejor, ¿no? Son temas que para nosotros como fisioterapeutas es el pan de cada día, las lesiones, conocer los tiempos son súper importantes para nosotros, vivimos con el tiempo para mejorar las actividades de todos, ¿no? Y qué más que complementarlo con este tipo de productos que están buenísimos. La empresa Vital Gel nos da una gama de amplitud para poder apoyar. Y pues mucho gusto, estamos aquí en Campeche, ya saben, cualquier duda, aquí estamos.